Aleluya, aleluya. Familia de la casa, buenas noches, buenas tardes. Depende del sitio, depende de donde tú vives. Viene yo hoy aquí con el saludo y amor de Dios de Jesucristo para todo el mundo que se escucha a mí. No importa de dónde estás, ni dónde me estás escuchando. Lo que es importante en este momento es lo que Dios está diciendo en la vida de los otros. Aleluya. Por favor, perdóname porque mi español no es muy bien así. Me es muy difícil predicar la palabra de Dios en español cuando tú, ¿sabes? Encima no habla muy bien español, pero Dios sabe lo que estoy hablando. Y Dios me vas a poner esta palabra en mi boca para que todas las personas que me escuchan, para que entiendan también lo que estoy diciendo con esa predicación de palabra de Dios, con el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, mi familia, ayúdame que cierre los ojos donde estás. Cuando tú escuchas ese video, vamos a orar a Dios antes de pensamos hoy para preparar la predicación de palabra de Dios con el nombre de Jesucristo. Amén. Dios Padre, nos ponemos esa oración en tus manos. Esa palabra de Dios que nos vamos a escuchar hoy, Dios, que toca, que llega a los otros corazones con tu nombre. Que cualquier persona, hijo, hija, niños, que vas a escuchar esa palabra de Dios, que vas a ver ese video, Dios, entra la luz de Jesús en su vida con tu nombre. Amén. Entra la vida de ellos con su luz, con el nombre de Jesucristo. Quítale todo sufrimiento, cualquier cosa, cualquier llanto que ellos tienen en su vida, que ellos están llorando, que ellos están diciendo, no hay Jesús, no hay Dios, que Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué mi vida no me va bien? ¿Por qué todo lo que yo intento hacer en mi vida, por qué ninguno me sale bien? Dios, por favor, estamos pidiendo a ti que esos niños, que esos hijos tuyos, esas hijas tuyas que no creen en ti, por favor, Dios, dale una señal para que ellos saben que tú eres su Dios, que tú eres todo en su vida. Cuando ellos escuchan esa predicación de Jesucristo, Dios, sende su luz en la vida de ellos. Sende su luz en la vida de ellos con el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Cuando escucha mi voz, por favor, escucha lo que Dios está diciendo en tu vida, en la vida de los otros. Dios nos ama. Dios da su amor por los otros. Dios se ha crucificado por los otros. Dios ha dado todo por los otros. Mucha gente dice que Dios no existe. No, perdóname. Es Satanás que está intentando engañarte para que tú pienses que Dios no existe. Perdóname, de principio de este video, si tú escuchas un poquito ruido, es la ventilador. Por favor, que ya acabo de intentar apagándolo. Por favor, perdóname. Perdóname. Muchísimas gracias por entenderme. Así Dios te quiere. Dios te ama. Dios eres todo en tu vida. Dios lo que te ha dado la luz. Dios que te ha traído la vida. Dios que te la trae a ti en este mundo. Mi familia, escúchame. Dios no te ha traído en este mundo para que tú sufras. Dios no te ha traído en este mundo para que tú mueres. Dios no te ha traído en este mundo para que tú mueras de hambre. Dios te la ha traído para que tú tienes vida en eternidad. ¿Qué pasa en esta vida ahora que hay sufrimiento? Es porque Satanás
ha hecho todo eso para que ninguno cree en Dios, para que creemos que Dios no existe, que ese nombre Jesucristo que es mentira, como desde principio de la vida, nadie ha creído la palabra de Dios, nadie ha creído en Dios hasta que Dios había muerto, había crucificado, que todo lo ha dicho Dios. Ya piensa a salir. Ahí sí, ya la gente sabía, es verdad, ese Señor es Jesucristo. Si los otros sabían, no había crucificado, pero ya es demasiado tarde. Mi familia, mira quién ha vendido Dios. El mismo de su discípulo, un hombre adentro de su propia su propia seguidor que ha vendido Jesús. Algunos han dicho 3 veces que ellos no saben quién es Dios. Imagínate tú, si tú estás pasando la misma cosa. Si Dios, que es Padre de nosotros, si has pasado esa cosa en su vida, imagínate tú y yo, que estamos llorando todos los días, diciendo, Dios, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué mi vida no gira? ¿Por qué tengo tanta problema? ¿Por qué vivo yo a la calle? ¿Por qué tiene que sufrir para que yo pueda comer pan? ¿Por qué tiene que llorar para que yo tenga comida en mi mesa? Pero familia, escúchame, Dios todo esas cosas, por eso Dios ha murido por nosotros vida, para que no suframos eso, para que no pasamos eso. Pero escúchame lo que dice Dios en tu vida. Dios, tengo un mensaje para ti hoy. Dios, tengo una mensaje para ti hoy. Cree en Dios. Sigue rezando. Tú no te relajas, porque eso es lo que quiere Satanás, para que tú relajas, para que él pueda tener poder sobre ti. Pero Dios no lo vas a dejar. Dios no lo vas a dejar Satanás tener poder sobre ti, porque Dios es tu Padre, Dios eres tu madre, Dios eres todo en tu vida. La luz de Dios estás adentro de ti. La luz, la fuego de Dios estás adentro de ti. Mi familia, escúchame. Dios me lo ha dicho, que he dicho a ti hoy, que todo el sufrimiento de todas las cosas mal que estás pasando, Dios estás curándote. Dios estás escuchándote. Dios estás quitando todos los problemas que estás cayendo sobre ti. Si tú solo crees en Dios, si tú solo intentas rezar todos los días, mis hijos, Dios dice que te he dicho, si tú no sabes rezar, reza Padre de los otros al cielo, dale los otros pan cada día, protéjanos por mal, ponelos en sitio de bueno. Reza como tú sabes, Dios te oye. Da igual de la lengua del país que tú eres. Reza con tu idioma. Dios te escucha. Hijo mío, Dios te escucha. Si tú escuchas la palabra hoy de Dios y tú todavía no crees en Dios y tú no has dado tu vida a Dios, córrete hasta Jesucristo. Córrete hasta Jesucristo. Jesucristo está esperando con el brazo abierto para recibirte en su trono, en su vida. Córrete hasta Jesucristo, porque un día esa vida se acabará. La gente que cree que la vida nunca se acaba. Mira, escúchame, hijo de Dios. Escúchame, hija de Dios. Ese es mentira. Ese es mentira. Un día la vida se acabará. Si la vida no acaba antes que tú vayas, del día que tú vas, ese día piensa tú. Tu miración hasta Jesús. Todo lo que tú has hecho, Dios te lo pongo delante tuyo. Ahí ya piensa tu día
que Dios ya le ha dicho que ya ha llegado en su trono. Por favor, para que no quedamos en el infierno, imagínate el infierno que nosotros estás viviendo ahora. Imagínate la otro infierno que está ahí al cielo esperando. Por favor, que no queremos. Dios dice que no queremos, que Dios dice que Él no quiere que nosotros cada ahí con Satanás. Este infierno ha hecho para Satanás, no para nosotros. Lo que pasa es que Satanás está buscando la gente que Él va a llevar con Él en este infierno. Por favor, intentamos creer en Dios, intentamos confiar en la palabra de Dios para que no acabamos a ese infierno de Satanás. Dios te quiere, Dios te ama, Dios estás llamando, Dios estás llamando. Dios se ha levantado sus manos en paradise. Dios está llamando a sus hijos, sus hijas, que quiere creer en Él, que quiere será su seguidor, que quiere será su seguidor. Dios está buscando chicos, estás buscando jóvenes, estás buscando mayores, para que Él quiere usarlo en su trono, para que Dios quiere usarlo para predicar la palabra de Dios. Dios quiere salvar la vida de mucha gente, pero Satanás está intentando cerrar los otros ojos para que los otros no vean lo que Dios quiere en los otros vidas. Lo que Satanás quiere que tú disfrutas, que tú duermes en tu pescado, en tu burbuja, para que tú pienses que la vida ya ha terminado. Pero, hijo mío, escucha la palabra de Dios. Dios quiere que tú salgas de tu burbuja, porque ese burbuja es el infierno que Satanás quiere meterte. Pero Dios está llamando para que salga en la oscuridad. Sálgate en tu burbuja, porque estoy aquí, tu Dios. Estoy aquí, tu Dios. Hijo mío, estoy aquí esperándote. Hijas mío, estoy aquí esperándote. Corre hacia mí, corre hacia mí, corre hacia mí. Yo te quitaré de todo sufrimiento. Yo te levantaré en muerte, yo te levantaré en muerte en tu vida. Yo te quita la muerte en tu vida. Yo te quita la pobreza en tu vida. Yo te quita la enfermedad de tu vida. ¿Qué enfermedad que le ha dicho el doctor que tú tienes? Y tú la creíste que esa enfermedad de verdad eres tuyo. Tú tienes que decir ese doctor, esa enfermedad no es mía. Porque ese no es lo que dice Dios. Con el nombre de Jesucristo, con el sangre de Jesucristo, esa enfermedad no es mía. Dios, cúrame. Dios, cúrame. Doctor te lo ha dicho a ti que tú no vas a durar 1 año. O tú no vas a durar 3 días, que tú vas a morir. Levántate en esta cama de hospital. Levántate en esta casa donde tú estás. Tú llamas a Jesucristo. Tú dices, Dios, esa no es la promesa que tú me la has dicho. El doctor me la ha dicho a mí que tengo cáncer. Pero yo sé con tu nombre yo no tengo cáncer. Yo sé con tu nombre yo no me vas a morir. Yo sé con tu nombre no me vas a sufrir más. Yo sé con tu nombre esa pobreza no es mía. Yo sé con su nombre ese llora, ese llanto que tengo no es mía. Por favor, solo la persona que cree en Dios y puedo levantar y diga las palabras con amor de Jesucristo, solo salvaría por todo mal que estamos pasando ahora. Córrete hacia Dios. Dios te quiere, Dios te ama, Dios estás llamando, Dios estás llamando, Dios está tocando la puerta de cada uno, Dios está tocando la puerta de cada uno. Cualquier persona que escucha la predica de Dios esta noche, escucha lo que Dios dice, porque Dios está tocando cada uno puerta. Dios está tocando cada una puerta. Recíbele. Abre Dios la puerta. Abre Dios la puerta. Déjale
déjale entrar, porque todo va a cambiar a partir de este momento. Todo va a cambiar con el nombre de Jesucristo. Mis familias, mis hijos, mis hijas, Dios, estás tocando la puerta. Dios, estás ahí en su casa. Dios, estás ahí en su puerta. Ábrele la puerta. Ábrele la puerta. Él quiere entrar. Él quiere entrar. Si tú cierras la puerta, Dios no puede entrar. Por eso tienes que abrir tu puerta. Abre tu puerta. Abre tu puerta. Dice, abre la puerta. Dice, abre la puerta. Abre la puerta con tu boca. Tú lo dices, dice Dios, yo tengo la puerta abierta. Entra. Entra, 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 entra. Solo si tú puedes hacer esa cosa, si tú lo haces, tú ves el cambio en tu vida. Tú lo vas a ver el cambio de tu vida. Tú lo vas a ver el cambio de tu vida. Tú lo vas a ver el cambio de tu vida. Tú dices, Dios, entra. Tengo la puerta cerrada, pero ahora lo tengo abierto. Ahora lo tengo abierto. Padre, entra. Padre, entra. Padre, entra. Porque Dios está cambiando todo. Dios está cambiando todo. En tu vida, en tu mente, en tu casa. Tú no preocupes. Si tú vives a la calle, tú dices, Dios, entra en mí. Dios, entra en mí. Tenía mi corazón cerrada. Yo sé que ahora yo vivo en la calle, pero de momento que tú entras en mí, ya no me voy a vivir a la calle, porque yo sé que tú me vas a llevar en mi destino, porque yo sé que tú me vas a llevar donde me voy a encontrar a alguien que me vas a ayudar. Yo sé que a partir de ahora me voy a tener techo, me voy a tener trabajo, mi vida va a girar, mi vida va a girar con el nombre de Jesucristo, con el nombre de Jesucristo. Y si tú me estás escuchando, hoy dice aleluya, dice aleluya, dice aleluya, dice aleluya. Salta y dice aleluya 3 veces. Salta y dice aleluya 3 veces. Salta y dice aleluya 3 veces. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre tu corazón. Que Dios quiere entrar. Dios quiere entrar. Dios quiere cambiar la vida de alguien. Dios quiere cambiar la vida de alguien. Jesucristo quiere cambiar la vida de alguien. Abre la puerta, hijos. Abre la puerta, hijas. Dios, estás ahí. Estás esperando. Dios te la ha traído regalo. Dios quiere cambiar la vida de alguien. Dios quiere cambiar la vida de alguien. Dios quiere quitar el sufrimiento de alguien. Dios quiere abrir la puerta. Abre la puerta. Que Dios estás ahí. Que Dios estás ahí. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gracias a Dios por ese mensaje. Glorious, 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 aleluya. Glorious, aleluya, aleluya, aleluya. Glorious, aleluya, aleluya. Gracias, mi Padre. 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 Riba baba, rababa, recatarabosh, riba baba. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Hijos míos, hijas míos, corre hacia Jesucristo. El mundo se acabará, ya mismo se acabará. Corre, dar tu vida a Dios. Llámale, habla con Él. Él te escucha. Y da igual de cualquier idioma, de cualquier país, da igual. Dios escucha a todos. Somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Abre la puerta. Abre tu corazón.
que Dios quiere entrar con su nombre. Amén, 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 amén. Gracias y muchas gracias por ese mensaje de Dios. Por favor, ayúdame, mándame ese mensaje a mucha gente. Mándalo a tu WhatsApp, a tu YouTube, a tu Facebook, a tu Instagram. Por favor, a tu Messenger. Mándale que otra persona también escucha esa palabra de Dios. Que Dios quiere cambiar la vida de alguien, la vida de mucha gente que está sufriendo. Estás en una burbuja, se están lacerados ellos. Ellos no tienen escapatoria, pero hoy Dios quiere sacar ellos. Dios quiere que ellos tengan vida libre. Dios quiere escapar ellos a ese todo burbuja donde se están lacerados ellos. Por eso, por favor, ayúdame si tú quieres Dios y tú quieres que también otra persona vida que salva. Ayúdame, manda ese mensaje a todo tu contacto. Por favor, como tú lo haces, tú lo vas a ver como Dios te visitará con el nombre de Jesucristo. Amén. Te quiero y Dios te quiere todo el mundo más. Amén, amén, amén. Cree en Dios, que Dios es tu Padre. Con el nombre de Jesucristo te dejo hoy. Muchísimas gracias. Amén.